Vamos a dar inicio ya. Súper. Listo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por darnos un poquito de su tiempo. Primero que todo, vamos a darle el agradecimiento a FESOCEN, a CEPAIS y a COSAPE y a nuestros miembros de CESEMUAN, por brindarnos un poquito de su espacio. El día de hoy tenemos hoy al doctor Sánchez, el cual es médico neurocirujano. Nos va a dar una docencia sobre la prevención y detención temprana de los accidentes cerebrovasculares. Y pues le damos la bienvenida, doctor, y gracias por aceptar la invitación a la docencia. Hola chicos, claro que sí, por supuesto. Para mí es un honor estar con ustedes. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Claro que sí, siempre existe algún tiempito para poder atenderlos a ustedes. Me encanta lo que es la docencia, así que por supuesto siempre estamos a la orden. Igual yo como docente de ustedes en el semestre de neurología y neurocirugía, pues siempre estamos a la orden. Así que bueno, pues ya me han invitado en varias ocasiones, así que bueno, me gusta que me sigan igual tomando en cuenta. Y bueno, nada, ¿no? Nos encontramos acá, en esta vista de fondo que tienen aquí. Yo sé que quizás no se ve bien porque esta cámara de esta computadora mía quizás no es tan buena calidad, pero están viendo de fondo a la ciudad de Buenos Aires. Estamos en todo el centro de la ciudad de Buenos Aires ahorita, así que estamos en una conferencia internacional. Así que estamos acá. Estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, estábamos haciendo un entrenamiento de base de cráneo y bueno, todavía estamos acá antes de regresar a Panamá ya pronto la próxima semana, ¿no? De volver nuevamente a la realidad. Así que, claro que sí, chicos, para mí es un gusto, un placer, poder hablar de este tema con ustedes, un tema que es muy importante a nivel de la formación básica como estudiante de medicina, lo que es la detección y prevención del SB, ya sea hemorrágico isquémico, porque al final SB significa evento cerebrovascular, ya sea el que sea. Igual pues, por supuesto, vamos a dar una introducción en qué consiste la patología, cuáles son los principales factores de riesgo y por supuesto ver entonces cómo se puede esta patología tratar y prevenir, ¿no? Principalmente no enfocada a la prevención, ¿sí? Un tema fundamental, con algunos conceptos también que clínicos y fisiopatológicos y de tratamiento que ustedes como médicos deben de saber. El manejo del ESB o ACB o ictus o stroke o como lo quieran llamar es una patología que el médico en general debe de conocer. O sea, no es una patología de conocimiento de especialista. Claro que sí, el especialista tiene sus conceptos, obviamente más especializados, valga la redundancia, en el tratamiento también. Por ejemplo, o sea, ¿cuál es mi concepto de especialista? O sea, si hay un SD hemorrágico, yo hay que operarlo. Obviamente el médico general no va a operar al paciente. O sea, ya me están entendiendo. ¿Sí? O sea, si el SB isquémico ya es a repetición o hay un segundo evento, o bueno, hay un evento que dejó secuelas neurológicas, pero no es operable, de repente es un SB isquémico, queda con el internista, con el neurólogo para el control de la prevención, y sabe, continuar el tratamiento y la prevención. Claro, ¿no? Eso le queda ya al especialista de neurología, ver si le da aspirina con clopidogrel o ambas, ¿sí? Y le da el seguimiento. Obviamente queda también a nivel del especialista de medicina interna para hacer controles de si hay factores de riesgo cardiovasculares y control de la presión arterial. Pero en sí, el SB es un concepto de medicina general. O sea, ¿por qué? Porque al final el SB es una enfermedad que, se, que es consecuencia del mal control de las enfermedades primarias. En este caso, ¿cuáles enfermedades primarias son las que tiene la población? Siempre. Y quizás incluso, y lo digo siempre porque ustedes como están en formación como estudiantes de medicina,
Ahorita ustedes están quizás todavía tratando de aprenderse esas cosas básicas para poder entender un poco la patología, pero nada más ven en su familia y ya en su familia van a ver cuántos diabéticos y cuántos hipertensos hay. Estoy seguro que más del 60% o 70% de los padres de ustedes o abuelos de ustedes son diabéticos e hipertensos. Entonces, esas son las patologías que siempre están. Son las patologías que siempre están a la cabeza, que son las que van a ser las causantes de que haya una complicación de esta enfermedad y eso conlleva entonces a la predisposición de un SB. Sí, porque un SB es una complicación de, o sea, el SB no es una patología primaria, o sea, es una complicación de. Entonces, ¿quién controla la presión arterial? ¿Quién controla la diabetes? Claro, eso comienza en atención primaria. Por eso es que siempre se dice que la atención primaria es el mejor estándar para evitar complicaciones. Estamos en un sistema de salud que muchas veces hace mucho énfasis en la atención especializada, una atención terciaria, en la atención de alto nivel. Porque no podemos decir que en Panamá la atención especializada es mala. Yo siento que en Panamá tenemos un buen nivel de atención especializada, pero quizás la atención primaria sí queda muy rezagada. Solamente tiene que entrar usted a un centro de salud para ver cómo están las instalaciones. A un centro de salud primaria. Muchos centros de salud primaria ya han cambiado, ya han mejorado, están más modernos, pero todavía más del 50% o incluso más, no tengo estadísticas, no tengo números, pero no hay que ser gran conocedor. Eh, digo, ustedes viven en la ciudad de Panamá, pero salgan al interior un poco y vean los centros de salud que hay en el interior y se dan cuenta, ¿no? De ya el nivel, ¿no? Entonces, obviamente, pues quizás ahí es donde falla un poco y ahí es donde hay que hacer énfasis. Entonces, todo comienza a nivel de la atención primaria. Bien, entonces yo tengo una presentación aquí, unas diapositivas que voy a proyectar para que tengamos eh, un, un backup, ¿no? De lo que se va diciendo y ustedes vayan viendo y yo voy entonces desarrollando el tema. Pero igual es modo de introducción. Otra cosita que les voy a decir es que mi señal de internet no es tan buena. Tengo Olafly ahorita funcionando. Olafly es un eSIM electrónico. eSIM, pues, un eSIM para viajes internacionales es muy bueno. Ese es el que me está dando la señal porque realmente, o sea, y se los digo, es por el aspecto de que por si acaso la voz sale cortada o la imagen se corta o hay algo de problemas con la señal, me avisan, por favor, no me dejen hablando solito, ya me lo han hecho, y me avisan media hora después que todo el mundo salió de la sesión y que incluso yo hasta he terminado de hablar. No me hagan eso, por favor. He terminado de dar la conferencia y me dicen 45 minutos después que no, doctor, si usted se desconectó y más nunca se volvió a conectar y nosotros pensábamos que usted se había salido solo. No me hagan eso, por favor. Me avisan si eso ocurre, ¿ok? Porque tengo mala señal de internet, por eso se lo estoy diciendo. Porque el internet del apartamento está como bien malo. Ok, ya voy aquí a poner la diapositiva. Dame un segundito que a veces me confundo un poco. Ok, ajá, ya, ok, ya. Ahí está viendo la pantalla. Listo, entonces. Bien. Ajá. Ok, entonces, yo tengo una presentación aquí. Obviamente, pues esta presentación está enfocada a qué es lo que el neurocirujano tiene que saber, pero bueno, no le hagan caso al título. Obviamente, pues es a modo de que sirva como base, ¿no? Para lo que se va a explicar. Entonces, lo primero que tienen que saber ustedes es que eh, hay dos tipos de SB hemorrágico. Perdón, hay dos tipos de SB. SB, ACV, ictus o stroke, como lo quieran llamar. Está el hemorrágico, a ver si tengo aquí, bueno, no tengo
no sé qué hice, pero... bueno, ok, no tengo aquí el puntero. Entonces hay dos tipos de SB. El SB hemorrágico y el SB isquémico. Siempre son dos tipos de SB. En este caso, pues el hemorrágico es el famoso conocido como derrame, ¿no? Que usualmente la gente de la calle, ¿no? La gente de a pie de la calle, los pacientes son los que le van a decir que tuvieron un derrame, pero hay que diferenciarlo, porque no todo es un derrame. Obviamente la gente de la calle no sabe, ellos le van a decir derrame a todo. Obviamente, pues, tampoco es un término, este, realmente médico, la palabra derrame, ¿no? Así que no se usa, se usa hemorrágico, ¿sí? Y bueno, está el isquémico, que igual la gente de la calle le va a seguir diciendo derrame, pero este es el que es el infarto. Entonces hay que saber definir qué tipo de evento es. Si es un derrame, o un infarto, o si es una hemorragia o es un isquémico. Usualmente los eventos hemorrágicos representan el 15% de todos los ACV o SBs o ictus o stroke. Es lo mismo. Y el isquémico representa el 85%. O sea que hay más lesiones isquémicas cerebrales que hemorrágicas. Muy bien. Las, en los eventos hemorrágicos se clasifican entonces en hemorragias subaracnoideas y hemorragia cerebral. La verdad es que esto como concepto general, obviamente esto es una definición de la AHA. Yo no soy nadie para meterme contra la AHA, que es la American Heart Association. Pero la hemorragia subaracnoidea yo no la considero un SB hemorrágico como tal, en el aspecto de que la fisiopatología de la enfermedad es completamente diferente. Una hemorragia subaracnoidea es una patología 100% quirúrgica. Es una patología que consiste en la ruptura de un aneurisma y los aneurismas se encuentran ubicados en las arterias a nivel de la circulación cerebral. Entonces el tratamiento y el enfoque es completamente diferente. Y se los digo porque la hemorragia subaracnoidea no la va a tratar nunca, nunca un especialista de medicina interna, ni nunca la va a tratar un neurólogo. Esto es una enfermedad quirúrgica 100% altamente especializada para neurocirugía. Porque usualmente estos pacientes terminan en un clipaz de un aneurisma o en un tratamiento endovascular. Así que no vamos a hablar de hemorragia subaracnoidea. Hemorragia subaracnoidea es otro tema aparte, otro tema completamente aparte. Pero para ustedes que están en formación, obviamente, si un paciente tiene sangre en la tomografía, entonces sigue siendo clasificado como un evento hemorrágico hasta que se descubra, pues, hasta que se pueda identificar si la hemorragia subaracnoidea que tiene es producto de la ruptura de un aneurisma o una malformación vascular, que eso ya es diferente. Pero si hay sangre en la tomografía, entonces el evento va a ser hemorrágico, por supuesto, ¿no? Hasta que el especialista lo defina. Obviamente también la clínica es importante, porque en este caso pues la clínica es mandatoria y usted como médico general sí tiene que tener claro la clínica para poder saber si ese paciente requiere realizarse un estudio de tomografía. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar ustedes que ahorita que están en formación, ustedes van a pensar que ustedes van a estar siempre atendiendo en un hospital de último nivel. Ustedes van a pensar que van a estar atendiendo en el complejo metropolitano, en el cuarto de urgencia del Hospital Santo Tomás, en el cuarto de urgencia del Hospital Punta Pacífica, en el cuarto de urgencia del Hospital San Fernando. Eso es lo que ustedes en su mente tienen. Pero realmente, quizás solo, o sea, solo un pequeño porcentaje de ustedes hará una especialidad o trabajará en un hospital de último nivel y el 80% de ustedes quizás esté entonces en un hospital de atención primaria, en un centro de salud, incluso en el interior, ¿sí? Para que vayan sabiendo. Esa es la realidad del médico, ¿no? No todos los médicos van a estar atendiendo en un lugar de tercer o cuarto nivel. Entonces, usted tiene que estar preparados para eso, porque probablemente les toque atender en Darién, les toque una plaza en la comarca, les toque una plaza en Chiriquí, en Veraguas, en algún lugar del interior, que obviamente pues tenga un centro de salud
que apenas lo más sofisticado que tiene es un rayos X. ¿Me explico? Entonces, ustedes con la clínica tienen que saber si ese paciente amerita o no un estudio del cerebro. Incluso amerita un traslado inmediatamente a un centro de atención que tenga una tomografía. Entonces, es muy importante que el médico general entienda esto. Porque, ¿qué pasa? El médico muchas veces, la atención que le da a los pacientes no es mala por el hecho de que no conozca la clínica, aunque a veces pasa mucho que no conoce la clínica, sino que en realidad no conoce el protocolo de manejo de qué hacer. Les llega un paciente, y se los digo porque lo veo todos los días. O sea, todos los días lo veo cuando, en mi especialidad. O sea, veo cómo los pacientes me dicen en su historia que llegaron con una hemiplegia, o con una afasia, o con una disartria, o con una focalización, pues sea que sea, incluso puede ser una parálisis facial central. Y el médico general que lo ve simplemente le dice, hágase una tomografía, pero se la mandan para que se la haga programada. ¿Ustedes saben cuánto demora que un paciente se haga una tomografía programada en el Seguro Social? Y hablo del Seguro Social o de la parte pública, pues para no decir nombres, porque no quiero decir nombres ni de Seguro Social, ni de Patronato, ni de MINSA, porque eso no es lo que viene al tema, ¿no? Lo que les quiero decir es que estos pacientes, ¿cuánto tiempo van a demorar en que se les programa una cita para una tomografía en la parte pública? ¿Sí? En la pública. Porque digo, porque si es en la privada, obviamente, digo, lo más probable es que el centro privado cuente con algún equipo para poder realizarse el estudio de tomografía, ¿no? Probablemente. Pero si no, entonces ese paciente, usted le va a mandar una orden para que se programe un estudio. El paciente le va a llegar al consultorio así, doctor, hoy hablo enredado y tengo la comisura de la boca caída, pues, la cara, la boca torcida, como dice la gente en la calle, con la presión en 190 sobre 120. Entonces, empieza el mal manejo del paciente, no empieza automáticamente el mal manejo. Lo mandan para la casa, y el paciente tiene dolor de cabeza. Lo mandan para la... No le controlan la presión arterial, número uno. No le dan nada para bajarle la presión arterial. El paciente ahorita mismo está en una crisis hipertensiva. Ese paciente requiere una vigilancia en el cuarto de urgencias, por lo menos con un medicamento, una infusión intravenosa para bajarle la presión arterial en vigilancia y realizar un estudio de tomografía si está focalizado. O sea, ese paciente, si usted está en un centro de salud primario, básico, hay que trasladarlo. Pero ¿qué hacen los médicos generales usualmente? No es con el objetivo de criticar, sino que con el objetivo de que ustedes aprendan de esos sucesos que ocurren para que puedan dar una atención adecuada. Obviamente ese paciente requiere una infusión intravenosa de un medicamento antihipertensivo. Vigilancia neurológica en un cuarto de urgencia, pues, o una sala de observación. Y realizar un estudio de tomografía, si está focalizado. Y no lo hacen. Agarran al paciente, le dicen que se siga tomando los medicamentos para la presión que tiene, si es que los tiene, porque muchas veces ni siquiera preguntan si está tomando algo para la presión. Lo mandan para la casa con una aspirina para el dolor de cabeza y le mandan una boleta, si es que se la mandan para que se haga una tomografía, muchas veces incluso le dicen que regrese si se siente peor. Entonces ese paciente a veces, gracias a Dios, si no termina de completar el stroke, ¿no? Y hace un evento de hipertensión intracranial severo que lo trae nuevamente, lo deja en coma y lo trae nuevamente al cuarto de urgencia, a veces el paciente se va para la casa ya sea con la hemorragia pequeña o con el SB isquémico y va al seguro al día siguiente o cuando pueda a sacar la cita de la tomografía y se la dan para dentro de 3 meses, para 3 meses a la velocidad de la luz. O sea, 3 meses es lo más rápido que dan una cita para una tomografía. ¿Qué usted va a ver en 3 meses después? O sea, si estos eventos son agudos. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan entendiendo desde ahorita, ¿no? O sea, estos eventos se tienen que ver en el momento. Entonces ustedes como médicos generales deben de perder el miedo a mandar una tomografía.
Una tomografía no es un estudio altamente especializado. Yo siempre le he dicho y siempre se lo digo a mis estudiantes. Una tomografía es como un vaso de agua. A nadie se le niega un vaso de agua. O sea, que si ustedes tienen un paciente que ustedes sospechan altamente que tiene una focalización, que tiene un evento cerebrovascular, hay que hacerle una tomografía de cerebro. O sea, que si hay que trasladarlo, hay que trasladarlo. Pero hay que hacerle el estudio. Porque muchas veces esos pacientes, la historia es que se fueron para la casa y después regresaron en coma al hospital. Claro, cuando ya está en coma, obviamente el médico se le prende el bombillo, entonces sí coordina la ambulancia para trasladarlo a un centro de atención donde haya una tomografía. Pero obviamente ya a veces es muy tarde. A veces, ¿ustedes saben cuánto demora un traslado desde un centro de salud hasta un hospital que tenga un estudio de tomografía? Puede demorar horas, a veces más de un día. Se lo digo porque nosotros recibimos mucho traslado de hospitales aledaños y a veces el paciente llega un día después, y eso que está en la misma provincia. ¿Me explico? Entonces, o sea, son esos conceptos que ustedes tienen que aprender a conocer desde el inicio. Porque a veces, pues, se pueden evitar muchas complicaciones de estos eventos si se evalúa o si se da una atención rápida y objetiva, ¿no? Entonces, es isquémico el 85% de los casos y se clasifican en los que son aterotrombóticos, o sea que hay alguna placa, alguna lesión obstructiva en un vaso sanguíneo. Usualmente, ¿qué vaso sanguíneo? La carótida común o la carótida interna, en donde se va estenosando el canal por una placa de ateroma y disminuye el flujo sanguíneo. Más del 80%, obviamente ya es un riesgo muy alto de ESB isquémico. O se desprende una placa de ateroma y se va entonces hacia el polígono de Willis, se va entonces hacia la arteria cerebral media, que usualmente es la arteria de mayor calibre, y por eso es que esta es la que tiene mayor riesgo de infartos. O se desprende una placa y después se forma un trombo y después el trombo se desprende, también puede pasar y entonces ocasiona también un infarto. Usualmente el territorio de mayor riesgo es el territorio de la arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque la arteria cerebral media es la que tiene mayor calibre y es una de las ramas terminales de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna tiene dos ramas terminales, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, pero la arteria cerebral anterior es de menor calibre. Entonces, usualmente, pues, la arteria cerebral media es la que tiene más calibre y por ahí es donde se va, o tiene mayor flujo de sangre y por ahí es donde se va entonces el SB, el trombo, pues, perdón, o la placa. Y ocasiona entonces el SB. Por eso es que usualmente la mayoría de los SB son a nivel del territorio de la arteria cerebral media. Cardioembólicos, porque el problema puede estar en el corazón. Una, una aurícula deficiente, infartos previos, con miocardio deficiente, miocardio discinético, que ocasiona pues que haya un mal bombeo de sangre a ese nivel, y entonces lo que ocasiona es que se forma un coágulo dentro de la aurícula o dentro del ventrículo, pues, y se desprende hacia el sistema carotidio, pues, porque usualmente todos estos trombos, estos coágulos de sangre van a subir siempre, siempre van a subir. O sea, nunca se van a ir hacia el brazo, hacia las piernas, siempre van a subir hacia el cerebro. Flotan y se van hacia arriba. ¿Ok? Este, lacunares en el aspecto de que a veces a veces ¿me escuchan? Que hay un micrófono abierto. No sé si me quieren decir algo. Hay como un micrófono abierto. No sé si me quieren decir algo o alguien se le abrió el micrófono. Ok, a veces hay ese isquémicos lacunares que son más pequeños. Estos son ocasionados por microangiopatía, o sea, pequeñas lesiones de los pequeños vasos. Estos vasos se van dañando y ocasionan entonces pequeños infartos lacunares, usualmente, principalmente a nivel de la sustancia blanca semioval, que es acá arriba donde está la corona radiata. ¿Sí? En esta sustancia blanca que estoy señalando aquí con el cursor. Con el cursor. Bueno, y a veces es inhabitual y indeterminado, ¿no? Pero bueno, siempre hay una causa, usualmente claro, de los SB isquémicos, claro, inhabitual y indeterminado, a veces puede ser, si no tiene ninguno de esos factores, entonces hay que evaluar, y si es joven incluso, entonces hay que evaluar
por un problema autoinmune. Sí, muy importante. O una disección de la arteria, que bueno, es menos común. Pero un problema autoinmune, ¿no? Soy un paciente joven, usualmente. A veces me ha tocado, pues, tener pacientes así, especialmente con lesiones de fosa posterior, porque eso sí lo vigilamos. Yo, por lo menos, yo en lo particular los vigilo mucho, y más si son jóvenes, porque si tienen una lesión isquémica en fosa posterior, requiere por lo menos una vigilancia de 48 horas para determinar que no te haga un evento que comprometa, pues, o aumente la presión de la fosa posterior, compromete el tallo cerebral y la gente tenga entonces un deterioro neurológico por una herniación directamente hacia el tallo cerebral, que obviamente le puede causar la muerte, más si son jóvenes, pacientes de menos de 45 años. Entonces, obviamente esos pacientes hay que vigilarlos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque así mismo, pues, va a venir entonces lo que sería, sabiendo pues los factores de riesgo, entonces vamos a poder entonces prevenir, ¿no? Vamos a poder prevenir, que eso es el objetivo principal de esta presentación. Entonces, usualmente los SB hemorrágicos o los isquémicos ocurren principalmente en edades siempre mayores a los 50 años, 60 años, ¿sí? Esa es como la edad Mira, el bicho comenzó. El otro Hola, bicho comenzó. hay un micrófono abierto. Lo digo porque no sé si me quieren preguntar algo o está abierto el micrófono simplemente. ¿Todo bien, chicos? El coordinador del taller, del grupo, ¿todo bien? Sí, sí, sí. Sí, ok, perfecto, está bien. Sí, doctor. Todo bien, Listo, todo bien. perfecto. Bien, entonces incluso escuché como un acento argentino. No sé si es que hay gente de Argentina aquí también viendo la presentación, pero bueno, pues excelente si es así. Bien, entonces seguimos. Es importante saber cuál es entonces el algoritmo de manejo de estas lesiones cerebrovasculares, ¿no? Un accidente cerebrovascular presenta siempre un déficit neurológico focal. Esta palabra focal, para ustedes que están en formación, a mí me trajo muchas dudas hasta casi cuando empecé a hacer la residencia. Yo no sabía qué significaba una focalización. Siempre la escuchaba y escuchaba a todos los médicos diciendo que era una focalización. Y yo decía que sí, 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 yo también como, ¿sabes, no? Como cualquiera de ustedes decía, sí, 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 claro, claro, doctor, claro, focalización. Pero yo en mi mente decía, ¿qué es una focalización? ¿Qué significa focal? A mí me sonaba como un foco de luz, no sé qué es una focalización. Bueno, una focalización es cualquier cosa que ocasione una clínica neurológica particular, como por ejemplo disartria, eso es una focalización, afasia, eso es una focalización, una desviación de la convención labial, una parálisis facial central, eso es una focalización. Incluso una parálisis facial periférica también es una focalización. Una monoplejía, una monoparesia, eso es una focalización. Una hemiplegia completamente del cuerpo es una focalización. O sea, cualquier signo neurológico evidente es una focalización, ¿no? Entonces, obviamente, esto tiene que hacer sospechar de que el problema está a nivel del sistema nervioso central. Por esa razón, pues ya automáticamente, habiendo determinado eso, lo primero que hay que hacer, incluso si el paciente convulsiona, si convulsiona el paciente, lo primero que tiene que hacer es, usted como médico, enviar un estudio de imagen diagnóstico. ¿Y cuál es el estudio de imagen diagnóstico? La tomografía de cerebro. Siempre es la tomografía, acuérdense, simple, una tomografía de cerebro simple, porque hay tomografía de cerebro con contraste. No hay que mandar una tomografía contrastada y tampoco hay que mandar una resonancia magnética. O sea, quizás en algunos pacientes sí hay que hacer una resonancia magnética. ¿En cuáles? Usualmente en los pacientes con SB isquémico temprano. El paciente tiene la focalización, tiene un CAT normal, pero sigue siendo altamente sospechoso de que tiene una lesión isquémica. ¿Y por qué no se ve en la tomografía inicialmente? No se ve porque para que una lesión isquémica se manifieste o se vea en un estudio de imagen de tomografía, tiene que pasar más de 48 horas. Entonces, a veces el paciente se hace el estudio temprano, en pocas horas después del evento, y no se ve. Entonces, ¿qué pasa? El médico tiene la facultad para ordenar una resonancia magnética.
Claro, que a veces en los hospitales sea muy difícil hacer una resonancia magnética, eso es otro tema, pues que no vamos a tocar aquí en esto porque esos son problemas administrativos. Pero ese paciente en cualquier hospital del mundo se debe hacer una resonancia magnética y se la deben hacer inmediatamente para ver entonces los cambios isquémicos tempranos, ¿no? Pero aquí para ustedes, el primer estudio básico es la tomografía. Entonces la tomografía te va a ayudar a identificar si es una lesión isquémica. Y entonces, si hay una lesión isquémica, si se ve la cuña, pues, ¿por qué digo cuña? Porque usualmente las lesiones isquémicas se ven en forma de cuña. ¿Y por qué en forma de cuña? Porque el territorio vascular afectado siempre va a dejar una secuela de cicatriz como en forma de cuña. Una cuña es un triángulo, una forma de triángulo, ¿sí? Porque los territorios vasculares se alimentan de esa forma. Y cuando un territorio vascular se tapa, deja una cuña, ¿sí? Deja una lesión en forma de triángulo. Si, lastimosamente aquí no tengo ahorita para resaltar, no tengo para dibujar aquí. Ah, no, sí tengo, perdón. Sí tengo, perdón, sí tengo, disculpa. Aquí, vamos a hacer un dibujo. Aquí, esta es una tomografía del cerebro, ¿no? Tienen aquí la línea media, tienen aquí el sistema ventricular, por ejemplo, ¿sí? El sistema ventricular. Y ustedes ya al nivel que están, ya deben de haber visto algunos conceptos básicos de irrigación cerebral, ¿no? Eso se da en neuroanatomía. Este territorio aquí representa el territorio de la arteria cerebral media, ¿sí? ACM. Y a veces lo ponen en varios colores, ¿no? Vamos a ponerlo en color, no sé, color rojito. Bueno, no importa, no tengo muchas alternativas aquí. Aquí tengo otro territorio que es el territorio de la arteria cerebral anterior, ACA, arteria cerebral anterior, ¿sí? Y acá tengo otro territorio que vendría siendo el territorio de la ACP. Bueno, así mismo sale en el libro. Bueno, así mismo ocurre el infarto. Si se tapa la ACM, deja una cuña, todo este territorio en forma de triángulo queda ocluido y se va entonces a ver en la imagen una cuña que corresponde al territorio de la ACM. ¿Ok? No sé, ¿se entendió? Sí, claro que sí. Entonces, por eso es que hay cuñas en los isquémicos. Y en los hemorrágicos, por supuesto, es diferente. En hemorrágicos usualmente las principales lesiones van a ocurrir. Número uno, hacia el nivel de los núcleos de la base. ¿Cuáles son los núcleos de la base? Los núcleos de la base son principalmente el tálamo. Bueno, el tálamo es parte del diencéfalo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, zonas diencefálicas y núcleos de la base. Globo pálido medial, globo pálido interno y putamo, ¿no? Que es el más externo, el putamo. Y la cabeza en el núcleo caudado, ¿no? El núcleo caudado que tiene forma de C, ¿no? Que va discurriendo por todo el lateral del ventrículo hacia abajo, ¿no? Así en esta forma, ¿no? Entonces, allí, en estas zonas del core, o sea, del core central del cerebro, es donde ocurren las primeras, los primeros, o sea, es la primera región donde van a ocurrir en el core central, los S hemorrágicos. Y obviamente, pues ustedes lo que van a ver ahí es una lesión hemorrágica, pues en esta zona, ¿no? Como segunda opción, van a ocurrir en los lóbulos, lobares, ¿no? Entonces van a ver de repente una lesión hemorrágica a nivel del lóbulo frontal o del lóbulo occipital o del lóbulo parietal, ¿no? Una lesión hemorrágica con efecto de masa, ¿no? Que eso después lo podemos ver después con calma en el semestre, cuando comencemos el semestre, ahí vemos lo que son los datos clínicos de aumento de la presión intracranial. Como tercera instancia, a nivel de la fosa posterior, FP, fosa posterior, que son cerebelo, ¿no? Cerebelo y precisamente lo que sería cerebelo. Y como cuarta opción, a nivel de lo que es el tallo cerebral. O sea, a nivel del mesencéfalo, a nivel del puente, a nivel del bulbo. Obviamente, pues, ya estas lesiones son prácticamente mortales, ¿no? Consecuencias neurológicas prácticamente irreversibles, en donde el paciente pues tiene una alta probabilidad de morir. Entonces, ya una vez identificado con la tomografía qué tipo de lesión es, entonces hay que hacer la evaluación, ¿no? Usualmente estos pacientes con lesiones isquémicas pasan a ser manejados por medicina. O sea, también me gusta que sepan eso porque muchas veces el médico general pues cree que el neurocirujano es el que maneja todos los SB y no es así. Recuerden que yo me voy a encargar de los SB que son para operar.
Entonces, pero bueno, también depende mucho de los protocolos de cada hospital, ¿no? Pero teóricamente los isquémicos los maneja medicina interna / neurología. ¿Ok? Los neurólogos son internistas especializados en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces él va a evaluar si hay una trombosis, si hay una embolia, si hay una embolia a nivel de arteria, una embolia que se produjo a nivel de un problema a nivel de la carótida interna o a nivel cardiogénico, ¿no? Obviamente va a evaluar si hay una enfermedad vascular asociada, si hay anomalías cardíacas, trastornos hematológicos, por supuesto, también es importante, como plaquetopenia, ¿no? Pacientes con leucemia puede pasar mucho, o con un problema hematológico. Cambios hemodinámicos, ¿no? También, porque si un paciente pasa mucho con un shock, un shock hemodinámico, ya sea el que tú quieras, cardiogénico, séptico, mixto, distributivo, el que tú quieras, obviamente va a tener baja perfusión cerebral y como consecuencia va a tener entonces una lesión isquémica cerebral. Y muchas veces las hace masivas, ¿no? Las hace de todo de los dos hemisferios, porque obviamente el flujo baja radicalmente a nivel pancerebral, o sea, en todo el cerebro. Obviamente entonces pues el tratamiento va a consistir este, en qué momento se encuentra el paciente del SB isquémico y qué tan grave es el SB isquémico, ¿no? Si un SB isquémico que está en periodo de ventana, o sea, que está en menos de 4.5 horas, ellos le pueden dar tratamiento eh, con RTPA, que es un anticoagulante, ¿no? Para poder disolver el coágulo, o también, pues, si hay algún endovascular presente en el hospital de turno o está disponible, que estos sí muchas veces son neurocirujanos, entonces puede también ofrecer un tratamiento con arteriografía para poder diagnosticar dónde está la obstrucción y poder entonces realizar una trombectomía mecánica, o sea, que mete un dispositivo hasta el área donde se encuentra la obstrucción y entonces pónganse que puede meter un instrumento que parece como una especie de sacacorcho y ahí con eso extrae el coágulo, ¿no? Como que pincha el coágulo y por ahí lo saca, ¿no? O colocar RTPA directamente también en el coágulo para disolverlo, ¿no? Esas técnicas se pueden realizar. Pero muchas veces pues no están disponibles y el internista lo que hace, o el urgenciólogo a veces pues lo que hace es que le comienza la terapia con RTPA eh, endovascular directamente en el cuarto de urgencia. Y si es hemorrágico, entonces hay que ver si tiene entonces un hematoma cerebral, que ya les dije, ¿no? Que puede ser un hematoma, ya sea a nivel del núcleo de la base, que es lo más común, o de encéfalo, a nivel del tálamo, o lobar, o de fosa posterior, o de tallo cerebral, o si es una hemorragia subaracnoidea. Ya obviamente pues aquí hay otros signos radiológicos que te van a indicar si es una hemorragia subaracnoidea. Recuerden que este tema no lo vamos a tocar porque esto es un tema completamente diferente. Cuando tiene un hematoma, un SB, entonces ¿qué hacemos? Ahí sí, usualmente nosotros evaluamos, porque nosotros lo que tenemos que ver, usualmente como neurocirujanos, es que esta lesión no tenga un síndrome de hipertensión intracraneal que requiere una operación inmediata. Y usualmente los SBs son quirúrgicos en el momento de su ingreso. O sea, es muy difícil que un SB se vuelva quirúrgico después. Usualmente es quirúrgico inmediatamente a su llegada al cuarto de urgencia. Nosotros lo que hacemos es que determinamos si el paciente requiere cirugía inmediatamente. Si tiene un gran síndrome de hipertensión intracraneal, obviamente le hacemos una craniotomía más evacuación del hematoma. Si no, si ese no es el caso, entonces hay que darle manejo médico. Y el manejo médico debe ser dado en una unidad de cuidados intensivos, porque todos estos pacientes igual, con este tipo de patologías deben de ir a una unidad especial. Que en nuestros hospitales los SBs se manejen de formas este, muy flexibles es otra cosa. Pero realmente todo paciente con SB debe de ser llevado a una unidad de stroke. El problema está en que muchos hospitales no cuentan con unidad de stroke. Entonces, muchas veces por el mismo protocolo del hospital, el paciente queda manejado en sala. Y eso no debería de ser. Un paciente con un SB isquémico nunca debe ser manejado en una sala.
es un paciente que debe ser manejado en una unidad especial, por lo menos que tenga un monitor cardíaco y que esté vigilado continuamente para, bueno, vigilado y tratado también, porque esa es otra cosa, y tratado con una infusión intravenosa de algún medicamento antihipertensivo para poder bajarle lo más agresivamente la presión a ese paciente. ¿Por qué? Porque al final, si el paciente se sigue complicando, es porque no se le manejó adecuadamente la presión arterial. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque entonces caemos en lo mismo. Evaluación temprana y manejo y prevención de los factores de riesgo. Bueno, eso mismo, la presión arterial, ¿no? Es lo que hay que controlar, ¿sí? La angiopatía amiloide sí se ve más en los pacientes adultos mayores. Obviamente, pues ya hay daño microvascular, ya sea por hipertensión arterial crónica o por diabetes. Entonces, obviamente puede ocurrir este fenómeno. Hay pequeñas hemorragias a nivel lobar, usualmente más hacia la convexidad. Trastorno de la coagulación también, por supuesto, pacientes que tienen discrasias sanguíneas, plaquetopenias, alguna enfermedad hematológica de base, ya sea incluso una neoplasia sanguínea. Y obviamente pues también hay que descartar si hay lesiones estructurales como una malformación arteriovenosa, un cavernoma, un tumor, un infarto que sangró. Claro, todo esto nosotros los neurocirujanos lo vemos cuando el paciente está en el cuarto de urgencia, porque a nosotros nos llaman para poder evaluar a estos pacientes. Nosotros definimos que ese paciente tiene o no tiene una malformación vascular, tiene o no tiene un cavernoma, o no tiene un tumor o un infarto que sangró. Nosotros definimos eso. Somos nosotros los que definimos eso en urgencias, porque usualmente estos pacientes requieren una evaluación rápida. Los neurocirujanos tenemos mucha experiencia viendo estudios de imágenes del cerebro, así que podemos saber rápidamente qué tipo de problema tiene. Y si en todo caso pues hay alguna duda, después se puede complementar con el informe del radiólogo. Pero pues usualmente pues estos son entidades que se detectan con una evaluación rápida, con una lectura del neurocirujano en el cuarto de urgencias. ¿Ok? Entonces nosotros clasificamos el hematoma según su volumen y según su localización. Obviamente el volumen es importante porque tenemos pacientes que pueden tener un hematoma pequeño de pocos cc de volumen que no requieren una operación. A veces hay pacientes que tienen ya un SB un poco más grande, quizás unos 20 cc, que sí requiere una vigilancia pues, un poco más estricta. Y otros pacientes que ya tienen un SB que puede ser mayor a 30 cc de volumen y eso sí, incluso ya puede requerir pues una descompresión en quirófano. Pero al final, el volumen del hematoma puede cambiar si no se le maneja bien la presión arterial del paciente. ¿Y por qué digo todo esto? Porque todo eso va en el manejo inicial. O sea, si usted está en la consulta de atención primaria, en la comarca, o en Darién, o donde usted quiera, y llega un paciente con una crisis hipertensiva, usted lo manda para la casa para que se siga tomando sus medicamentos de la presión, su irbesartán, su amlodipina, lo que tenga, usted está haciendo mal, porque ese hematoma va a crecer. Si el paciente llega a cuarta urgencia y se queda hospitalizado, pero empieza a ocurrir que el internista no lo quiere admitir porque dice que tiene una hemorragia y no es de él y no le quiere dar tratamiento. El neurocirujano se encarga del manejo quirúrgico. O sea, digo, nosotros podemos manejar la presión arterial, claro que sí, pero yo siempre digo, cada quien en lo suyo, ¿no? O sea, yo no le digo a los internistas que se cambien conmigo y se laven para que se metan al quirófano conmigo a que me asistan a drenar un hematoma. Entonces, yo siempre he dicho eso, ¿no? Ellos deberían de manejar la presión arterial al paciente, pero no lo quieren hacer, a veces. Y entonces, a veces también pasa que el intensivista, entonces, no lo quiere aceptar, porque dice que tiene las camas llenas y que él no es unidad de stroke. Entonces, el paciente queda muchas veces en 4 urgencias, sin vigilancia y se complica. Entonces, al final, pues, sí, ocurren complicaciones secundarias, un mal manejo de estas patologías, ¿sí? Entonces, el tratamiento puede ser médico o quirúrgico, eso es muy importante que lo sepan. Y usualmente el tratamiento médico es muchas veces superior al tratamiento quirúrgico. Porque recuerden, yo lo que voy a hacer es a quitarle el hematoma, que lo va a matar y lo va a herniar, pero las secuelas van a quedar. ¿Me explico? O sea, el tratamiento médico al final es el más importante. Porque el tratamiento médico
va desde la prevención hasta el tratamiento médico, pues, del control adecuado de la presión arterial, ¿sí? Y obviamente, pues, la prevención está en que la población no debería de tener presión arterial, alta. Y cada vez es más común ver en la población a personas jóvenes. Y yo estoy seguro y puedo apostar $100 a que ustedes, hay algunos de ustedes que ya están jóvenes y sufren de la presión arterial. Yo apuesto eso. O sea, cada vez hay más personas con presión arterial elevada y jóvenes. Y eso está muy mal porque algo está pasando en la alimentación, en los estilos de vida que tiene que mejorar. Porque cada vez es más frecuente que yo opere pacientes con hemorragias cerebrales de pacientes de 30 o 40 años. Y eso no es la temática, o sea, ese no es el patrón. O sea, eso no es lo normal. Sí, entonces algo está pasando en los estilos de vida, que es lo que también vamos que es con lo que vamos a cerrar al final, ¿no? Que es obviamente pues el objetivo de esta presentación. Pero algo está ocurriendo en la población general que cada vez más personas jóvenes sufren de presión arterial elevada. Y cada vez, incluso ya la población lo ve como normal y no es normal. O sea, no es normal que una persona de 35 años tenga hipertensa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque imagínense, nada más véanlo de esta forma. Si usted tiene un paciente de 70 años que a los 70 años se le diagnosticó presión arterial y de repente a los 75 años le da un SE hemorrágico, bueno, pues quizás, no sé, pues ya tenía todas sus cuotas cumplidas, ya había cumplido con sus objetivos en la vida, ya tuvo sus hijos, tuvo sus nietos. Ya es un paciente pues que incluso, yo creo que 75 años sigue siendo joven, ¿no? Pero ya cumplió con su cometido en la vida. O sea, obviamente pues la presión arterial va a mermar su calidad de vida, va a aumentar su morbilidad y si tiene un evento hemorrágico como complicación, pues va a aumentar su morbimortalidad. Pero ya tiene 75, tiene 80 años, pues, ¿me explico? Pero ¿qué va a pasar con uno que tiene 35? ¿Me explico? O sea, a los 40 va a tener un SE hemorrágico incluso, pues, o sea, a veces, y más ahora, ¿no? Ni siquiera tienen hijos, todavía están estudiando. O sea, a veces están en su edad más productiva de la vida y tienen estos eventos, ¿no? O sea, mientras más temprano tengas estos problemas, diabetes, hipertensión, más riesgo de que o sea, más riesgo de que tengas una muerte más temprana. ¿Me explico? O sea, no, si comienzas a sufrir la presión a los 30 años, no vas a llegar a los 60. O sea, al menos que, obviamente, pues al menos que tomes la iniciativa, tomes las riendas y hagas los cambios en el estilo de vida para que puedas llegar hasta los 100 años. ¿No me explico? Porque si no, a los 40 vas a tener tu primer SD hemorrágico, ¿sí? Y eso es lo que se ve, se está viendo. Eso es lo que se está viendo. Entonces, bueno, para complementar un poquito más con la fisiopatología, bueno, aquí tienen las imágenes, ¿no? En un SB isquémico, como según una tomografía, así, según una lesión en forma de cuña. Y para que esta lesión se vea así, ya tiene que haber pasado más de 48 horas. Muy probablemente, ¿no? Tiene 48 o un poquito más de 48 horas, ¿no? Obviamente la obstrucción de un vaso sanguíneo, usualmente la arteria cerebral media, va a causar pues esa lesión isquémica en forma de cuña en el territorio de la arteria cerebral media. Lo mismo, ¿no? Factores de riesgo, porque es parte del objetivo principal de la presentación. ¿Cuáles son los factores de riesgo de los SB isquémicos? Ya lo dije, ¿no? Enfermedades vasculares y cardíacas, aterosclerosis, arterias extracraniales como la carótida cervical, la vertebral también, pueden tener disecciones o placas, displasia fibromuscular, una arteritis, ya es algo más como autoinmune, ¿no? Células gigantes, lupus, por artritis nodosa, ¿no? Eso tiene que ser estudiado por el neurólogo para descartar, hay que darle a estos pacientes corticoides, ¿no? Y hacer el control adecuado de la parte autoinmune para evitar más problemas de arteritis, ¿no? Disección de las arterias supraórticas, que puede ser espontánea o traumática. Estenosis segmentaria carotidia, por una enfermedad de moyamoya, un vasoespasmo cerebral. Cardiopatías, como una micropatia dilatada, puede ser una endocarditis, un prolapso mitral. Claro, valvulopatías también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Un mixoma auricular. Trastornos hematológicos, trastornos plaquetarios, trombocitopenia,
o plaquetopenia, pues, o en todo caso que haya una hiperactividad plaquetaria, o sea, haya plaquetas que tengan, o sea, que estén coagulando de más, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Anomalías eritrocitarias, policitemia vera, obviamente no, eso puede aumentar el riesgo de un SB isquémico, anemia, síndrome de hiperviscosidad, una para proteinemia, anomalías en hemoglobina, los falciformes, ¿no? SS, estado protombótico, anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Causas autoinmunes, ¿no? Déficit de proteína inhibitores de coagulación, púrpuras, cambios hemodinámicos como una hipotensión después de un paro cardíaco, una arritmia, por supuesto, bueno, una hipotensión ortostática no te va a llevar a un SB isquémico, ¿no? Pero sí un shock bien marcado, una hipotensión bien marcada o un postparo, claro, ¿no? Te va a dar un SB isquémico, ¿no? También, obviamente, ¿no? Muy común, por supuesto, muy común. Muy común, pasa mucho, el paciente llega con un trauma, o sea, un accidente de vehículo motor, hizo paro en el área del accidente, lo reanima en el accidente, llega a cuarto de urgencias, este, no tiene nada neuroquirúrgico, lo que tiene es lo que tiene es la tomografía con todo el cerebro hipodenso. Bueno, ustedes me dirán que, bueno, sí se puede ver las lesiones isquémicas cuando son muy severas en las tomografías tempranas, sí se pueden ver, porque tú puedes ver cuando un paciente tiene una encefalopatía noxisquémica, la puedes ver. Obviamente el cerebro pierde toda su relación de sustancia gris, sustancia blanca, pero los surcos no se ven en las estructuras del core, no se ven los ventrículos, no se ven las cisternas, no se ve nada, simplemente se ve el cerebro de un paciente, yo le digo, de un cadáver, el cerebro de un cadáver. Entonces, bueno, y a veces quedamos nosotros los neurocirujanos manejando porque no tiene más nada por nadie y lo que tiene es un SB isquémico completo por un paro que hizo en el área del accidente, ¿no? Espondilolifrosis cervical con compresión de la arteria vertebral es muy poco común, pero pasa. Hay que tomarla en cuenta, pero es muy poco común. Nosotros manejamos mucha artrosis cervical, por supuesto, incluso quirúrgica, y cortocircuitos normales de sangre, malformaciones arteriovenosas cerebrales, fístula carotidocavernosa, robo de subclavia, etc., ¿no? Todas esas cosas hay que evaluarlas como factores de riesgo, ¿no? Ya esto no vamos a hablar mucho, esto sí entra un poquito más ya en la fisiopatología, pero para no salirnos del tema, ¿no? Vamos a irnos a la parte la, de los SBs hemorrágicos, ¿no? Más que todo enfocado a la parte del riesgo, ¿no? De los riesgos, ¿no? Vamos a buscarla porque obviamente esto es un tema extenso, esto es un tema que vamos a ver con los chicos, vamos a ver con los chicos cuando empecemos el semestre, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de los hemorrágicos, ¿sí? Un poquito de los factores de riesgo, y aquí está, ¿no? Factores de riesgo para las lesiones hemorrágicas son este, hipertensión arterial mal controlada, ¿no? Usualmente pues relacionado con lesión vascular directamente hacia los vasos sanguíneos pequeños. Angiopatía amiloide, ¿no? Que puede ser esporádica o hereditaria. Diatesis hemorrágicas, drogas. Esto es importante. A veces, bueno, algunas drogas que pueden aumentar la coagulación, incluso otras drogas que disminuyen la coagulación. Y también otra cosa aquí en los hemorrágicos, hablando de drogas ya, también sospechar en pacientes jóvenes el uso de cocaína. Paciente joven, menos de 40 años, ya sea con un SB hemorrágico, ya con un infarto cardíaco, sospechar que estaba utilizando cocaína. Sospecharlo. Importante, siempre que esté dentro del interrogatorio. Me ha tocado atender a varios cocainómanos, ¿sí? Y obviamente pues tienen una mala evolución porque también como empiezan a hacer una abstinencia y todo lo demás, ¿no? A pesar de que los opere. Entonces, y son jóvenes, ¿no? Así que muchas veces terminan en quirófano porque tienen un gran síndrome de hipertensión intracranial. Entonces, y otra cosa importante, ¿no? Eh, que es una de las cosas más básicas que a veces yo siento que se cae de su peso, pero es una de las cosas que ustedes como médicos generales deben de saber. Que no se le manda aspirina a ningún paciente con estos riesgos, con estos factores de riesgo. Si tienen un paciente que llega a cuatro urgencias con un gran, una gran cefalea, una focalización, no le manden aspirina,
porque ustedes no saben si tiene una hemorragia subaracnoidea, si tiene un aneurisma roto, si tiene ya una hemorragia lobar o en el core. ¿Me explico? ¿Y qué van a hacer con la aspirina? Le van a aumentar el riesgo de sangrado. O sea, la aspirina es un antiagregante. Entonces, tengo miles de historias de terror que de verdad que si las pudiera grabar todas, pudiera hacer una sesión de cuentos de la cripta, de médicos que mandan aspirina por la casa a los pacientes, y el paciente se complica en casa, y luego incluso muchos mueren, otros la cuentan, pero siempre es por un mal manejo inicial, ¿no? Así que nunca manden aspirina. Yo también lo digo, yo no soy especialista en medicina interna, pero muchas veces veo que a todos los pacientes le quieren mandar aspirina como medida de prevención. En verdad, la aspirina no juega ningún papel a este nivel porque la aspirina está más indicada es cuando ya ha habido un SB isquémico previo, entonces tú si quieres como controlar, ¿no? Esa placa o que ese factor de riesgo disminuya, pero si el paciente no tiene una lesión isquémica previa, habría que tomar con pinzas si la aspirina realmente juega un papel en el asunto. Y muchas veces el médico se lo manda como prevención, pero no controla la presión arterial adecuadamente. Imagínense, esos pacientes están tomando aspirina con presiones de 190, incluso 200 de sistólica en casa, están tomando aspirina. O sea, ¿qué significa eso? Que van a tener una hemorragia cerebral segura con una presión sistólica en 200, 220, 230, ¿sí? Que las tienen así en casa. Así las tienen en casa, obviamente asintomáticos, ¿no? Con aspirina, o sea, es como la receta justa para la muerte, ¿sí? Entonces, por favor, no lo hagan porque eso pasa mucho, ¿sí? Malformaciones vasculares, obviamente, las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Una fístula dural, una ruptura de un aneurisma, obviamente, ¿no? Son factores de riesgo para una hemorragia cerebral, un cavernoma también, obviamente, todas estas son cosas que son para operar, ¿no? Otra causa es un tumor relacionado. Usualmente los tumores de rápido crecimiento malignos como los gliomas pueden sangrar. Aquí está, ¿ve? Los tóxicos como drogas simpaticomiméticas como la cocaína, muy importante. Nunca tengan pena en preguntar eso. Siempre piensen en lo peor. Ustedes creen que la gente no consume cocaína. La gente consume cocaína a diestra y a siniestra. ¿Sí? Así que siempre pregunten, si un paciente joven, si no estaba consumiendo cocaína. ¿Sí? Trauma. Importante. Trauma. Obviamente el trauma es una cosa de hemorragia subaracnoidea o de una contusión cerebral, ¿no? Pero obviamente la historia es mandatoria aquí, ¿no? Arteritis, endocarditis, ruptura de aneurisma micótico, infecciones, eh, otras entidades raras, más que todo autoinmunes, ¿no? Bueno, hemorragia subaracnoidea, dije que no iba a tocar ese tema. Y acá, pues, obviamente el tabaco, importante, el alcohol también, ¿no? este, la genética del gen de la lipoproteína E, los alelos 2 y 4, ¿no? Obviamente también es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, obviamente las hemorragias cerebrales, tanto como los infartos, pueden ser recurrentes, ¿sí? Entonces, tratar la causa primaria. Obviamente, los adultos mayores son los más afectados siempre, ¿no? Entonces, evaluar, ¿no? Si se beneficia de una terapia anticoagulación o no. Obviamente, si es isquémico o hemorrágico. Si obviamente tiene lesiones hemorrágicas, no anticoagular. Y el manejo de emergencias y la estudio de neuroimagen que se tiene que hacer en una hemorragia intracerebral, obviamente no va de la mano, ¿no? El deterioro neurológico es temprano en la mayoría de los pacientes con hemorragia intracerebral. El diagnóstico debe ser rápido. Debe de hacerse un manejo de soporte inicial. En este caso, pues siempre manejo de la presión arterial o del factor de riesgo principal. Siempre la presión arterial va a estar implicada. El 99.9999999% de los pacientes que tienen una hemorragia cerebral tienen una crisis hipertensiva. Entonces, otra cosa también que quiero que se lleven para la casa. Otro concepto que pasa mucho en el cuarto de urgencia.
pasa mucho. El paciente tiene una hemorragia intracerebral. Bien, este, el, el médico que está en urgencia no le da nada para la presión arterial. Mal, ¿no? Por supuesto. Llegas y lo evalúas. Evalúas al paciente y lo ves con la presión en 250 sobre 120, 130. Entonces, tú le preguntas al médico de urgencia, ¿por qué no le estás dando ningún tratamiento antihipertensivo? Y el médico te dice, no, yo no estoy dando ningún manejo antihipertensivo porque esa presión arterial alta es secundaria a una triada de Cushing. Por favor, muchachos, no me vengan con eso. Triada de Cushing, obviamente, es una hipertensión arterial con bradicardia y con alteraciones neurológicas, con alteraciones de estado de alerta, alteraciones respiratorias, perdón. Pero, o sea, ¿cómo les digo? O sea, no es que el paciente tiene una hemorragia cerebral porque tiene una triada de Cushing, no. O sea, la triada de Cushing es un efecto secundario de la presión intracraneal. O sea, siempre que manejar la presión, siempre que manejar la presión arterial. No sé si les llegó el mensaje. O sea, no está hipertenso porque tiene un aumento en la presión intracraneal y hay que operarlo. No. O sea, si está hipertenso, hay que manejar la presión arterial. Siempre hay que manejar la presión arterial. Entonces, créanme que incluso en los hospitales de- de- de tercer nivel, tú llegas a urgencia a los pacientes y no les están manejando la presión arterial. Muchas veces soy yo incluso al que le tengo que decir al médico general que le ponga la betalol, que le ponga nicardipina. O sea, no me explico, o sea, ¿por qué soy yo el que le tengo que decir eso? Eso forma parte del manejo básico del paciente en el cuarto de urgencias. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes no pequen de eso, porque a veces a mí no me llaman inmediatamente, a veces a mí me llaman, a veces incluso de 8 a 16 horas después. Muchas veces estos pacientes quedan en urgencias todo un turno o dos turnos. Imagínense un paciente 16 horas después con la presión arterial de 220, que nadie le ha dado ni siquiera una dosis de la betalol. ¿Me explico? O sea, no sé si me están entendiendo. Y muchas veces están, a veces incluso, sentados, los tienen sentados en la parte de afuera de ni siquiera en camilla. O sea, horrible. Entonces, eso ahí es donde el médico general tiene que tomar las riendas. Y por eso es que yo digo que este tema no es un tema para especialistas, esto es un tema para médicos generales. Manejar un paciente adecuadamente me va a dejar a mí un paciente vivo para operar. ¿Me explico? O sea, ustedes me tienen que tener a mí un paciente que yo pueda resolver quirúrgicamente. ¿Sí? O sea, quítense esa idea en la mente de que el neurocirujano es el que maneja el SB. No, yo lo opero. Pero ¿quién le maneja la presión? Ustedes. ¿Me explico? Que es el principal factor de riesgo. Ok, bien. Entonces, ya para no alargar mucho el tema, porque de verdad que esto es un tema muy extenso, voy a irme directamente pues a lo que sería ya sabiendo cuáles son los factores de riesgo, viendo lo que sería la prevención, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a prevenir un accidente cerebrovascular? No, lo vas a prevenir este, ya sabiendo cuáles son los factores de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo más importante para prevenir? ¿Qué es lo más importante para prevenir, ¿no? Este tipo de patología? Un control adecuado de la presión arterial. Un control adecuado de la presión arterial es fundamental. La presión arterial no la maneja el neurocirujano. O sea, por eso, cosas que quiero que a veces me da risa porque este, yo me tomo muy a pecho esta conferencia, créanme, yo las tomo muy a pecho porque son ustedes los que van a ser parte del cambio. O sea, son ustedes los que están en formación. Imagínense, ¿cómo yo le puedo decir esto a un médico general que ya tiene 20 años de ser médico general? O sea, ¿cómo le hago entender esto a él? Palo que crece torcido ya no se puede enderezar. ¿Me explico? O sea, son ustedes los que van a formar parte del cambio en el futuro. El neurocirujano no es el que maneja la presión arterial. No soy yo el que maneja la presión arterial. ¿Me explico? O sea, yo me encargo de resolver la complicación tardía. Esa complicación no debe de ocurrir
si el paciente está bien controlado y el control lo comienza en la atención primaria. Obviamente, darle al paciente los medicamentos para la presión correspondiente. ¿Cómo se maneja la presión arterial? La presión arterial se maneja, claro, ustedes van a dar clases de medicina interna donde le van a enseñar cómo manejar la presión arterial y todo lo demás, pero la presión arterial se maneja como quien sube y baja el volumen de un radio o el volumen de su teléfono, ¿sí? O sea, si hay una presión arterial que no se puede manejar con un medicamento, bueno, aumentas la dosis de ese medicamento. Pero los controles tienen que ser rápidos. Tienes que evaluar en menos de, si es, por lo menos si es un paciente ambulatorio, tienes que evaluar en menos de 7 o 15 días a ese paciente de nuevo. O sea, tienes que tenerlo allí. Venga, señor, la próxima semana a ver cómo le fue con el tratamiento. Venga en 15 días. O sea, pero ¿qué hacen? Lo tratan, le mandan amlodipina y no lo ven más. Ah, no, que ya le mandé el medicamento para la presión, pero tú no sabes si esa amlodipina no le está funcionando. ¿Me explico? O no tiene adherencia al tratamiento. A veces le mandan perindopril y el paciente comienza a toser porque es un IECA. Entonces el paciente deja la pastilla y nunca más va al médico. Entonces, después llega, claro, llega al hospital ya al complejo metropolitano con un SD hemorrágico, ¿no? Y obviamente cuando le hace la historia de que no, que le trataron la presión arterial hace un mes, pero el medicamento que le mandaron le dio tos y entonces lo dejó, pues. Y ya, entonces no tomó más pastillas, pues entonces ahora se está muriendo, pues ahora yo soy el que lo tengo que operar. ¿Me explico? Entonces, esos pacientes tú tienes que vigilarlos de cerca. Señor, amlodipina, 5 miligramos al día. Venga en 48 horas, venga en una semana, vamos a reevaluarlo. Ah, no, sigue con la presión alta. Manden a tomar la presión diaria. La presión se toma diariamente. Diga, yo sé que ahí en Panamá hay mucha gente humilde y son la gente que ustedes van a atender, porque van a atender centros de salud. Yo siempre me enfoco a ese campo, ¿no? Porque muchas veces la gente que tiene plata, pues va a la privada y ya, pues quizás ahí la atención es un poquito diferente. Pero, señor, tiene que comprarse un aparatito para la presión para tener en la casa. Tiene que comprárselo. ¿Cuánto cuesta un aparatito para la presión? $50. No doctor, yo no tengo $50. $50 es como $1.000.000 para mí. Bueno, yo no sé, señor, pero tiene que hacer algo, reúna plata con la familia, haga una tómbola en su casa, no sé, pero cómprese un aparato para la presión. Ahí en Arrocha, cómprese uno, señor. Entonces, tiene que tomarse la presión todos los días. Y te tiene que llevar la presión a ti, que tú vas a ser médico general. Te tiene que llevar la presión anotada en un cuadernito. Yo siempre le digo así a la gente, vaya a la tienda chino, compra un cuadernito Balboa de esos de 25 centavos. Si esa gente en la casa tiene los cuadernos llenos de números de lotería. Señor, compra un cuadernito Balboa ahí en el chinito, con una pluma de esas Big de 25 centavos y anote la presión arterial que usted toma todos los días, la nota. Si no tiene para comprarse de la parte de la presión, bueno, manden a un centro de salud con una receta que diga tomar presión arterial todos los días por 10 días o 15 días por lo menos, pero regrese con eso, con las presiones anotadas. Porque yo cuando lo voy a reevaluar tengo que ver cómo está su presión, si en verdad la amlodipina que le mandé le está funcionando o no le está funcionando. Si no le funciona la amlodipina, 5 miligramos, bueno, auméntese a 10 miligramos, pues. Y lo ves en 7 días. Si no funciona, bueno, le pones otro hipertensivo y así hasta que se le controle la presión. ¿Me explico? Este puede quedar con dosis máxima de 2 medicamentos, incluso con un tercer medicamento. ¿Ustedes saben con cuántos medicamentos yo tengo los pacientes ya después de las cirugías? Que medicina interna no se quiere llevar, porque siempre digo lo mismo, medicina interna no se los quiere llevar. Pues no nos quiere manejar, porque obviamente ya lo operaste, pues no lo quiere manejar después, ellos no quieren manejar. Pacientes que tienen 7 antihipertensivos con prazosine cada 6 horas, no puede ser, ¿me explico? Y la presión sigue de sistólica de 200, ¿me explico? Y ya está operado, ¿me explico? Pero empiezan a desarrollar encefalopatía hipertensiva, el paciente no mejora, sigue deteriorado neurológicamente, no evoluciona, ¿ven? 7 antihipertensivos. Entonces, por eso les digo, o sea, no tengan miedo en mandar los antihipertensivos. Yo tengo paciente con 7 antihipertensivos y lo mando para la casa con 7 antihipertensivos. O sea, claro, obviamente nada más busquen las guías, ¿no? Hagan las cosas como Dios manda, ¿no? O sea, si no manda un medicamento que haga interacción con otro, ¿no? Eso es todo, ¿no? No sé, un IECA con un ARA2, yo no sé. Pero, o sea, simplemente pues
hagan las cosas bien, manejen la presión arterial. Esa es la parte importante de esta presentación. Manejen la presión arterial, Dios santo, con control de presión arterial. Hasta que ustedes vean que el paciente le llegue con una presión que oscile entre 120 y 129 de sistólica. Porque esa es la otra. De que usted tiene 60 años, que la presión normal para usted debe ser 145 sistólica. No, claro que no. O sea, ¿y por qué lo digo así? Porque yo sé que hay muchas guías, muchas normas, y vuelvo y repito, yo no es mi objetivo caer en eso, pero ¿cuál es el mensaje que yo quiero dar? Que las cosas a nivel del cerebro se manejan, yo siempre lo digo así, homeo, o sea, homeostasia. Todo debe ser normal. Para manejar el cerebro, todo debe ser normal. O sea, debe haber presión normal, temperatura normal, volumen normal, glicemia normal. ¿Me explico? O sea, todo debe ser normal. Todo debe ser normal. ¿Me explico? O sea, para dar un tratamiento adecuado, yo no sé si para tratar el riñón o para tratar el corazón, la, la, los valores cambian o hay guías. Yo no sé, no me pregunten eso porque yo no soy internista. Pero sí manejo el cerebro todos los días. Y para manejar un cerebro adecuadamente, todos los valores deben ser normales. Normales. O sea, tú no puedes tener de un paciente manejándole un problema cerebral con glicemia en 225 porque vamos, no voy a exagerar, con glicemia de 200, que si tiene 199 de glicemia no le voy a dar ningún antihipertensivo porque para manejarlo tiene que ser de 201 para arriba. Oye, no, por favor. ¿Me explico? O sea, no es, eso está dañando su circulación cerebral, está dañando la microvasculatura. ¿Me explico? No, que como tiene 60 años, o 65 o 70, su presión por la esterosis que tiene debe ser de sistólica de 160, es normal. No, me explico. O sea, vuelvo y repito, o sea, el mensaje que quiero que se lleven a casa es que para manejar problemas cerebrales, todo debe ser lo normal o lo más cercano a la normalidad. Bien, control de la fibrilación auricular, por supuesto, que es una de las causas principales de un SB isquémico, principalmente pues, cardioembólico. Obviamente, pues, claro, ¿no? Si un paciente tiene una FA, tuvo un infarto previo, lo más probable. Entonces ya es un paciente que está infartado. Entonces, controlar todos los factores de riesgo igual para infarto. Ahí va lo mismo. Control adecuado de la presión arterial, control adecuado de la glicemia. ¿Ven? Entonces, claro, porque ya tiene una FA por una pared miocárdica alterada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí tienes que darle la antiagregación o la doble antiagregación o lo que tú quieras, pues. Pero antiagregarlo para evitar, pues, que vuelva a tener otro evento isquémico. Control de la diabetes. Y aquí es lo mismo que con la presión arterial. ¿Qué pasa con la diabetes? Eh, tiene de que, no sé, no sé, yo no me quiero meter en ese mundo de medicina interna porque yo no soy internista, pero a veces he visto las recomendaciones de los colegas que ponen de que se empieza a manejar la glicemia a partir de 180, o sea, con insulina rápida, pero, o sea, 180 está alto, me explico, o sea, eh, caemos en lo mismo, o sea, si estamos manejando un problema cerebral, la glicemia debe ser normal, ¿me explico? O sea, para evitar nuevas complicaciones, ¿sí? Entonces, el concepto que quiero que se lleve nuevamente a ustedes a casa, que están ahí en sus casas escuchándome, a nivel cerebral se manejan las cosas lo más normal posible. Entonces, pacientes que tienen la glicemia de que 200, 225, con un solo medicamento, si es que se lo está tomando. ¿Me explico? O sea, pasa lo mismo que con la presión arterial. Entonces, usted tiene que mandar para la casa al paciente con un hipoglicemiante. Igual, ¿cómo se maneja el hipoglicemiante? De la misma forma que ustedes bajan y suben el volumen de su teléfono. Si la glicemia no mejora, hay que seguir aumentando el hipoglicemiante. Ponle metformina, aumenta la metformina BID,
Si no mejora con la metformina bit, pues ponle otro, pon una lilecamida o una helicacida. Aumentas la dosis máxima. Si no mejora, entonces ya tienes que ir pensando en colocar, entonces, bueno, puede ser un hipolicemiante de estos tipos Januvia, o uno de estos así ya un poquito más avanzado. O si no, entonces ya, mete la insulina. Le haces el esquema de NPH de NAM tanto y NPM tanto, pero le tienes que controlar la azúcar. O sea, tiene que controlar. ¿Y cómo hace eso? De la misma forma. Señor, usted tiene que comprarse un apartito del azúcar. Ay, Dios mío, doctor, yo no tengo plata para eso. Eso cuesta $50 y yo no tengo $50. Yo apenas tengo para comer. Bueno, yo no sé, señor. Tiene que hacer una tómbola, algo tiene que hacer en su casa. No sé, podría comprarse un aparato de la presión. O si no, mándalo con una receta para que en el centro de salud le tomen el azúcar y la anote. Entonces, ¿ok? Y la anote y te la lleve anotada, 10 días de glicemia en AM. ¿Cómo están esas glicemias? Mira, siguen sobre 150 las glicemias. Entonces hay que ajustarte los medicamentos hasta que esa glicemia esté entre 70 y 110. Ya, así de simple. Así de simple, pero hay que controlar al paciente. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, le dan le mandan la metformina, o si no, como me dicen muchos pacientes, o sea, le estoy diciendo lo que me dicen los pacientes, no lo que yo estoy inventando. Porque yo no tengo aquí ninguna intención de inventar nada, ni para hacer la charla más larga, ni más corta, ni más entusiasta, ni nada. Los mismos pacientes me dicen a mí, doctor, yo llegué con la azúcar en 200 y el doctor me dijo que, que, que no pasaba nada, que me fuera para la casa tranquilo, que me iba a ver en un mes para ver si había mejorado. Oye, por favor, ¿qué es eso? Oye, no, oye, comienzo un tratamiento rápido. ¿Me explico? Porque ya cuando me llegan con el SB hemorrágico isquémico, ¿sí? Entonces, en control adecuado de la diabetes, es importante. Acuérdense, todos los pacientes son diabéticos y hipertensos. Acuérdense, todos los pacientes son diabéticos y hipertensos. Todos, 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 ¿sí? Entonces, ¿y por qué diabetes y hipertensión? Porque esos son los principales problemas que van a dañar la microvasculatura. ¿Y el cerebro de qué está formado? Por pura microvasculatura. El cerebro es un órgano diana. El cerebro es un órgano diana, igual que el corazón, igual que el riñón. ¿Me explico? Entonces, obviamente, pues, el control de la dislipidemia también, que bueno, ahí obviamente ahí entra también la parte de lograr las metas, ¿no? Para un control adecuado de los valores, ¿no? Con laboratorios mensuales, a ver cómo va. Así que mandarle un medicamento de esto que controla la parte de la dislipidemia, ¿sí? Y obviamente todo esto va acompañado o sea, la presión, el azúcar, la dislipidemia va acompañado también de cambios en el estilo de vida. Hay que hacerle énfasis al paciente de que hay que hacer actividad física. Y por lo menos 30 minutos al día, este, tiene que dedicar la persona para disminuir su factor de riesgo cardiovascular. El paciente comienza caminando, ponga al paciente a caminar 30 minutos y vayan incentivándolo, pero el paciente tiene que hacer actividad física, lastimosamente. Eso forma parte del manejo, ¿sí? Y una nutrición y alimentación adecuada. Miren, yo la verdad es que yo no me quiero meter mucho con la parte nutricional, porque incluso hasta hace poco creo que invirtieron la pirámide alimenticia. O sea, entonces, no, yo siempre, mi concepto siempre ha sido, antes de que igual invirtieran la pirámide alimenticia, es que no hay que satanizar a los alimentos. O sea, yo siempre digo esto, Dios no puso ningún alimento en la tierra para matar a los seres humanos. Yo pienso que lo más importante es una dieta balanceada, ¿no? Entre carbohidratos, proteínas y grasas, ¿sí? Y obviamente, pues, evitar siempre, pues, el consumo de alimentos ultraprocesados, eso sí, obviamente, está bien demostrado que hacen daño, ¿no? Y las grasas, como los aceites, cualquier aceite que no sea aceite de oliva, que no sea aceite de oliva extra virgen. Entonces, claro, claro, a veces es difícil hacer esos cambios en la población porque los aceites sí causan daños. El aceite de maíz, el aceite de canola, el aceite de girasol, esos aceites son casi aceites sintéticos de motor, casi aceites sintéticos de motor. Porque para que se hagan esos aceites tienen que pasar por procesos químicos y procesos industriales muy severos. En cambio, el aceite de oliva extra virgen es un aceite que viene solamente extraído
de la oliva en frío, de la aceituna, por si acaso, pues alguien no sabía que la aceituna verde es la oliva, es de la aceituna en frío, extraída en frío, ¿sí? Entonces, ese es el aceite que se debe de consumir, ¿no? De este tipo de aceite, pues que es el bueno, ¿sí? Entonces, pero claro, tú no puedes ser una persona en Panamá que, que, que no compre su respectivo 3 litros de aceite que lo venden a 1,50 pavito, no, por no decir marca, pues cualquier aceite, pues, el que tú quieras. O sea, y le vas a decir que compre apenas de que 350 ml de aceite de oliva extra virgen que cuesta como $11, ¿no? O sea, te va a decir que qué te pasa. O sea, yo no voy a comprar jamás, eso no me rinde, ¿me explico? O sea, eso no me da para la quincena. ¿Cómo se te ocurre que voy a comprar para freír hojaldra aceite de oliva? ¿Me explico? Entonces, pero bueno, obviamente hay que sentarse con las personas, hay que hablar, hay que instruirlos, ¿no? Para que puedan ir haciendo los cambios correspondientes y irlos ayudando. Suspensión del tabaco, por supuesto, el tabaco daña todo, ¿no? Todo también lo que es microvasculatura cerebral, duplica el riesgo de un SB del que tú quieras, isquémico, hemorrágico, ¿no? Entonces, suspender el tabaco es muy importante, hay que orientar a los pacientes para hacerlo. A mí me toca mucho manejar la parte del tabaco. Y sí se consigue, sí se consigue. Si uno le habla al paciente con las palabras correctas, uno logra hacer que los pacientes disminuyan la suspensión del tabaco. ¿Sí? Y bueno, y nada más así como propaganda, ¿no? De repente ya para casi terminar y no hacer la presentación tan aburrida. Oye, yo pensaba que las cosas en Panamá estaban mal, pero en Panamá casi nadie fuma, la verdad. Oye, antes la gente fumaba más. Yo sé que ustedes son chicos bastante nuevos porque hace tiempo ya pusieron leyes en Panamá para evitar la gente que estuviera fumando en lugares públicos y privados, de lugares abiertos o cerrados. Cuando yo estaba chico, uno iba a la discoteca y uno, la discoteca era como los verdaderos antros de los años 80, o sea, eso era neblina. Así mismo como ustedes ven en las películas de los años 80, bueno, así mismo eran las discotecas, era neblina. Todo el mundo fumaba allá adentro y ni se podía ver a más de 5 metros. Eso lo eliminaron, lo quitaron. El cigarrillo antes costaba la cajita como de que $1. En serio, $1. Y usted me dice, "Oh, doctor, ¿cómo sabe todo eso?" Bueno, pues yo también fui chiquillo, igual que ustedes. Ahora la cajeta de cigarrillo cuesta como $10, creo, no sé, como $7 o $10, no sé cuánto cuesta, pero sí sé que está más cara. Obviamente, pues, eso le cuesta al bolsillo de la gente, ¿no? Así que la gente dejó de comprar bastante el cigarrillo. Ahora tú puedes ir a Panamá y estás en un lugar cerrado sin tabaco y en un lugar abierto sin tabaco. Wow, pero de verdad que sí se nota la diferencia. Ahí en Panamá tú vas por la calle y caminas al aire, o sea, la gente, o sea, digo, hay gente fumando, sí hay gente fumando, quizá incluso algunos de ustedes incluso fumen. Bueno, no lo hagan, chicos, eso es malo, ¿no? No se lo tengo que decir, y más si van a ser médicos. Pero wow, de verdad que a veces cuando uno sale fuera de Panamá y uno viene a lugares así como Argentina, por ejemplo, acá, acá de verdad que yo no, o sea, yo no fumo, pero no tengo que fumar para... Nunca antes había respirado tanto cigarrillo en mi vida. Aquí la gente en Argentina fuma, que da miedo, Dios mío. Tú vas caminando por la calle y nada más caminando por la acera, vas inhalando el humo del cigarrillo del que va delante o detrás tuyo, porque todos fuman en todos lados, Dios mío. Pero bueno, pues eso era nada más para echarle un poco ameno. No estoy criticando a la Argentina, por supuesto, pero fuman mucho acá en Argentina, ¿no? Igual que en Europa, fuman demasiado. Eso está mal. Así que, bueno, en Panamá obviamente la gente sigue fumando también, porque en todos lados la gente fuma, pero este, lograr suspender el tabaco es importante para evitar estos riesgos cardiovasculares, ¿no? Así que, bueno, y siéntanse contentos porque en Panamá ustedes caminan sin oler tabaco de la gente. Y porque eso molesta, de verdad que molesta, o sea, molesta que tú vayas caminando y un man va delante tuyo y te tire el humo del cigarrillo que sale de sus pulmones asquerosos y tú no tengas que respirar, ¿no? Estás respirando la misma porquería que él acaba de sacar de sus pulmones, ¿no? O sea, eso es asqueroso. Entonces, y bueno, obviamente cambian los estilos de vida, una dieta mediterránea sí es muy importante, dieta mediterránea, bueno, aquí en Argentina sí come muy bien la parte mediterránea, eso sí, sí tiene una dieta muy así, estilo mediterráneo, porque obviamente comen mucho así, estilo europeo, estilo italiano, eh, así que bueno, por esa parte ellos también, mucho aceite de oliva, incluso acá los aceites de oliva, para que sepan, en los supermercados están los tienen con candadito electrónico, porque la gente se los roba.
O sea, el aceite de oliva es muy codiciado acá en esta zona, ¿no? Allá en Panamá el aceite de oliva no lo tocan porque cuesta muy caro. Por acá se los roban, imagínate. Entonces los tienen así con lock de seguro que cuando sale por la puerta suena que pi, 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 para que no se los roben. Entonces, obviamente, pues, una dieta mediterránea. No, no les voy a hablar de la dieta mediterránea. Ustedes saben cuál es una dieta mediterránea, ¿no? A base de aceite de oliva y vegetales, ¿no? Obviamente lograr un peso saludable, muy importante. El índice de masa corporal es mandatorio. El índice de masa corporal siempre menos de 25, o sea, entre 20 y 25, ¿no? Entre 20 y 25. Y la verdad es que acá sí en Argentina tengo que admitir que la gente se ve bien delgada. De verdad que sí. Allá en Panamá uno sí camina por la calle y uno ve a la gente de verdad bien obesa. Acá en Argentina casi todos están delgados. O por lo menos impresionan estar en peso normal. De verdad que sí, no sé si es por la dieta, no sé, comen mucha carne acá, de verdad que abusan de la carne, pero bueno, acuérdense que invirtieron la pirámide, así que proteína está bien en este caso. Este, Moderar el alcohol, por supuesto, sí es importante. Antegregar si es necesario. Claro, no, eso sí, ya la antegregación yo sí les recomiendo que sea con un internista directamente o con un neurólogo. Incluso yo los refiero con ese acápite se manda, porque siempre hay que mandar el objetivo, o sea, la razón por la que quiere que lo vea el otro especialista, ¿no? No va a ser lo loco, digo, porque el colega no va a saber por qué lo estás mandando. Yo siempre lo mando y les pongo así. Se refiere porque deseo que usted considere como especialista si requiere integración, ¿no? Y listo. Eso es lo más importante para que ustedes puedan, pues, como médicos generales, manejar adecuadamente a sus pacientes. Recuerden que ustedes van a hacer el cambio el día de mañana. Ustedes son los que van a manejar a los pacientes y son los que, si dan un manejo adecuado, van a prevenir las complicaciones de estas enfermedades. Así que listo. Pues espero que esta presentación haya sido de su agrado, y que hayan podido aprovechar pues esos tips, esos detalles. Esos, Le agradecemos. esos detalles, chicos, para que traten bien a sus pacientes. El día de mañana, pues, ustedes hagan siempre, recuerden siempre algo, ya para terminar. Nunca traten a la gente como si fueran desconocidos, como que no me va a importar lo que le pase a ese paciente. Siempre traten a la gente como si fuera su mamá, o fuera su papá, o fuera su hermana, o fuera su hermano. Piensen que ese paciente pues, puede ser su papá, o que alguno de los colegas puede estar tratando a un familiar suyo, y obviamente les gustaría que fuera la mejor atención posible para evitar complicaciones, ¿sí? Porque todo se trata de eso. Se trata simplemente de evitar complicaciones. Así que listo, chicos, pues. Excelente. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo y nada, ¿no? Igual siempre estamos a la orden para, para cualquier tema docente, pues, en la universidad de ustedes. Listo, doctor, muchas gracias por su presentación. Igual, perdón, no sé si estás hablando porque como se cortó tu audio. Si hay alguna pregunta, alguna duda, igual, con mucho gusto, ¿no? Una preguntita, alguna duda, con mucho gusto. Creo que se me desconectó el internet. Ahí es considerado un ACV. ¿Perdón? Sí. ¿Nos escucha, doctor? Es que se me desconectó el internet de la Fly. Entonces se me conectó de nuevo al internet del apartamento y este es malísimo. Y no escuché la pregunta. Dímela de nuevo para ver si te escucho. Génesis, ¿verdad? Génesis Rodríguez. Se le está cortando, doctor. Dame un segundo, dame un segundo.
denme un segundito para conectar nuevamente el internet y ver si podemos terminar pues, con la sesión de preguntas. Mientras el doctor va reconectándose al internet, recuerden llenar el link de asistencia que está en el chat para que les llegue su certificado a cada uno. El certificado se le va a enviar, este certificado se le va a enviar por vía WhatsApp a todos. Ya va, ya va. Ya estoy reconectándome. Denme nada más un segundito para... Vamos a ver si se puede, pues si no... Bueno, pero igual me escuchan. Igual no sé si me escuchan, porque si de repente sí me escuchan, puedo ver si escucho la pregunta de Génesis, porque tengo ahorita problemas para conectarme al otro internet. Sí se le escucha, doctor, pero se le corta un poco. Se corta un poco. Bueno, si no se puede, pues entonces lo dejamos así, pues, si no se puede, porque sí, de verdad que el internet, aquí ya. A ver. Creo que ahora sí, creo que ahora sí. Ah, ahora sí, ¿se escucha mejor? Sí, ahora sí, Sí, ahora doctor. sí, ok, perfecto. Listo, pues. Cuéntame, dígame, doctor Génesis Rodríguez, dígame la pregunta. Doctor, yo la pasé por el chat, no sé si lo logra leer. No, ahorita no lo puedo leer, pero si me la dices, con mucho gusto, la respondo rapidito. Ok, doctor, quería preguntarle si un AID, o sea, un ataque isquémico transitorio, es considerado una ACV, Claro que sí. porque en varias ocasiones varios doctores me han dicho que no y otros me han dicho que sí, entonces no sé si eso entra dentro de alguna clasificación o cómo sería. Claro que sí, doctora Génesis. Lo que pasa es que un TIA o un Transitory Ischemic Attack o un AIT, pues un accidente isquémico transitorio, como lo quieras llamar, es parte de un SB isquémico. Incluso es como la antesala de un SB. O sea, hay pacientes que tienen un TIA, dos TIA, pueden tenerlo, pero eso aumenta el riesgo de que ocurra entonces un SB isquémico ya instaurado. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con el TIA? Un pequeño trombo se desprende, una pequeña placa se desprende, ocurre la hipoperfusión cerebral en cierta zona del cerebro, ocurre la focalización, puede quedar disártrico, puede quedar monopléjico o monoparético, pues, o hemiparético, por menos de 24 horas. Esa es la definición de un TIA. Tiene que ser menos de 24 horas. Entonces, si el paciente resuelve la focalización en ese tiempo, entonces se considera un TIA.
pero sigue siendo un evento isquémico, solo que fue transitorio. O sea, no se instauró. Porque como el coágulo fue pequeño, o el trombo fue pequeño, volvió nuevamente a reperfundir el cerebro y no ocurrió la lesión isquémica. No se instauró, pues. Entonces tú le haces la tomografía al paciente y no ves nada. Igual, hay que hacer una tomografía en 48 horas para ver si no se marcó el infarto. Pero usualmente si el paciente resuelve la clínica, el infarto usualmente no se ve tampoco. Pero un TIA Ok, eso quería preguntar. es un SB. ¿Debería reflejarse en un estudio de imagen para poder considerarse una ACV o no? O sea, ¿debería reflejarse en una tomografía? Si no se refleja, sería un accidente, un ataque transitorio isquémico. Ok. No, te entendí perfectamente. Mira, es que tú no tienes que pensar en eso. Es sencillo. El paciente está focalizado. Mándale el CAT. Pero no le des salida. Porque tienes un paciente con focalización. El CAT te va a salir limpio. Te lo garantizo, te va a salir limpio. Pero si después de 24 horas el paciente ya resuelve la clínica, entonces ya queda como un TIA. Claro, tú le puedes repetir la tomografía en 48 horas. Es que todo paciente, es que pasa que el problema está en que el paciente no se le da salida. O sea, tú no tienes un paciente con un TIA, o sea, tú no tienes un paciente con un evento isquémico y tú le dices que, mira, señor, disartria es normal, váyase para la casa. No, es que eso es lo que ocurre con muchos médicos. Lo mandan para la casa. No se mandan para la casa, el paciente se hospitaliza. Tú durante la admisión y la vigilancia te das cuenta si es un TIA o un isquémico ya puro. Porque igual esos pacientes requieren una tomografía al ingreso y otra en 48 horas. Siempre. No sé si ya pude Sí, o sea, pregunto y tengo la duda porque tuvimos un paciente así y un especialista superior, como la paciente resolvió en menos, toda la focalidad que tenía en menos de una hora, incluso media hora, la dio de alta como a las 3 horas. Dijo que no, que incluso quizás la paciente estaba somatizando. Entonces, quizás alguna preocupación o algo, entonces pues queda uno como con la duda. Y le mandó a hacer el examen de imagen y una resonancia y posterior la paciente la llevó y no se reflejaba nada, entonces pues él no la diagnosticó como un ataque transitorio isquémico y me quedó la duda. Sin embargo, otros especialistas pues no estaban de acuerdo y decían que sí, pero bueno, entonces eso quedó ahí y yo quedé como con la duda. Sí, mira, en realidad digo, al final no está mal. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el colega sí pudo evaluar que resolvió y hizo un estudio de imagen. Entonces, obviamente, él hizo el diagnóstico rápido. ¿Me explico? Entonces, claro, si ya hizo el diagnóstico, se dio cuenta que fue un TIA y el paciente está, ¿cómo se llama? Está fuera de riesgo, claro, tú haces el diagnóstico y entonces ya mandas para la casa al paciente con tratamiento. Y ese paciente tiene que tratarse la presión arterial y de diabetes, porque lo más seguro es que si le dio un TIA es porque es diabético y hipertenso. Pero está bien. Pero ¿qué pasa muchas veces? Le dan salida al paciente disártrico, sin CAT y sin tratamiento. Eso es lo que ocurre. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que Sí, quiero que se lleven para la casa. Que claro, si haces el diagnóstico, si tú haces el diagnóstico, ya le hiciste el CAT, estaba normal, resolvió en 3 horas, ya tú dices, eso es un TIA. Claro, señor, mire, usted ahorita no tiene nada, el CAT está normal, usted tuvo un evento químico transitorio, usted es diabético, hipertenso, llegó con una presión en tanto, se la vamos a controlar, le vamos a dar salida, eso sí, le voy a dar una consulta en 15 días para ver cómo sigue y listo, ¿no? Seguimos manejando los factores de riesgo y ya. Ok, doctor, está bien. Muchísimas gracias. Aclara mi duda. Listo, pues. Perfecto. Génesis, muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguno tiene alguna pregunta para el doctor? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, damos por concluido la docencia, doctor. Muchas gracias por darnos un poquito de su tiempo y agradecemos a todas las asociaciones, desde FELSOCEN hasta CESEMAN,
y gracias a los participantes, a todos. Esperemos que haya sido una muy buena docencia, hayan aprendido un poquito más de lo que son los ACB, y gracias, doctor, por su poquito de su tiempo y su presencia en esta docencia. Listo, chicos, gracias a ustedes, pues, y que tengan muy linda noche. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Feliz Saludos, noche para bendiciones a todos. todos. Chao.